Palabra al congresista Bruce Montes de Oca por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Gracias, presidenta. Presidenta, resulta ahora que la política es una actividad bastante pasional y que se mueve mucho al vaivén de los vientos. Y cuando los vientos son adversos para alguien, resulta que fue un chantajista, un pésimo ministro de Economía, seleccionó muy mal a su viceministra, a la cual han denigrado sin que esta dama esté aquí presente para tener la oportunidad de defenderse. En fin, nosotros trataremos de hacer política, pero con mayúscula, y no chancando a la persona que tiene ahora un cuestionamiento que aquí se está discutiendo. Y poniendo los puntos sobre las IES y poniendo las cosas en su real magnitud. Y voy a empezar hablando con respecto al señor Torne como ministro de Economía, que acá he escuchado ha sido el peor de las últimas décadas en el país. Nada más lejano de eso, presidenta. El Perú este año, según estimados de organismos internacionales y de analistas, va a crecer entre 2.5 a 3%. El Fondo Monetario Internacional ha predicho que este año América Latina va a crecer 0.7%. Nosotros 2.5 a 3, América Latina el promedio 0.7. Los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú, México, van a crecer en promedio 1.8%. El Perú va a crecer de 2.5 a 3%. Entonces, ¿dónde está el mal manejo económico? ¿De qué mal manejo económico hablan cuando estamos creciendo por encima del promedio de la región en la economía nacional? Pero voy a dejar el tema del ministro de Economía ahí, que por supuesto aquellas personas que la pasión los embarga, quieren pisotear su función pública de esa forma. Quiero referirme también a la impecable hoja de vida que ha tenido el señor Alfredo Torne. Una formación profesional impecable en la Universidad Católica, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge, y con cargos en el Banco Mundial, en el JP Morgan, en el Banco de Inversión de México, y en ninguno de estos cargos él ha estado metido en nada irregular, ninguna acusación de algún hecho que pueda ser cuestionado o cuestionable, y tampoco en el caso del ministro de Economía. Se le echa la culpa hasta de Chincheros, él es el culpable de Chincheros. Él hizo el contrato malo y él es el único responsable de Chincheros. No, pues, pongamos las cosas en su real magnitud. El señor Torne cayó en una celada que le puso un chantajista, un señor que no tiene autoridad moral para ser Contralor General de la República, que el día de hoy se ha descubierto que hasta su tesis universitaria había plagiado y que había violado el reglamento de su universidad para obtener su grado. Ese señor le puso una celada, le grabó y en medio de una conversación privada sacaron sus palabras de contexto y es la razón por la cual él estuvo aquí y estamos hoy definiendo si le damos la cuestión de confianza o no. Y ese es el tema de fondo. Muchos hablan ahora muy mal del señor Alfredo Torne. Y yo me refiero al señor Torne como señor Alfredo Torne porque es realmente un caballero y una persona que ha dirigido bien nuestra economía nacional y que cayó en esta celada del señor Contralor General de la República, institución cuyo presupuesto ha crecido del año 2009 al 2017 de 162 millones a nada menos 538 millones de soles. Y no fueron capaces de ver todos los actos de corrupción que hubieron en los últimos años. Esa institución donde estaba como gerente general el señor Alarcón, como vicecontralor y después contralor. Y ese es el tema de fondo. Muchos se refieren en forma muy duros al señor Torne y dicen una palabra del señor Alarcón. Porque esa conversación no fue un monólogo, fue una conversación entre dos. Y el señor Alarcón, que obviamente fue el que grabó, él sí, no se le dice nada. No se le trata de la misma forma. Él sí, el debido proceso, que venga, que explique y haremos un informe. El señor Torne, no, pésimo ministro de Economía, responsable de Chincheros, su viceministra. Pongamos las cosas en perspectiva. El señor Torne
Fue víctima de esta celada, pero fue un buen ministro de Economía, las cifras lo dicen. Una excelente persona, un excelente profesional. Y por lo tanto, nuestra bancada considera que el señor Thorne debe continuar en el cargo. Y debe continuar en el cargo. Tiempo adicional. Debe continuar en el cargo porque lo ha hecho bien. La economía peruana ha sido golpeada por dos efectos terribles. El caso Odebrecht, que retrajo inversiones y ha causado un gran impacto en la vida económica del país, y el peor fenómeno del niño en los últimos 20 años. Y aún así, con fenómeno del niño y con Odebrecht, vamos a ser el país que más va a crecer en la región. Y eso no es por generación espontánea, porque si algunos de por aquí que han hecho la palabra fueran ministros de Economía, estaríamos decreciendo y con hiperinflación, que eso sí es lo que saben hacer con sus políticas populistas. Pero la política económica que ha llevado el señor Thorne ha llevado a que somos el país de la región que más está creciendo y que por lo tanto ese buen manejo económico debe continuar y por eso nuestra bancada votará a favor de la cuestión de confianza. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Frente Amplio el congresista Arana Segarra. Buenas tardes, presidenta, colegas congresistas. La bancada del Frente Amplio no va a respaldar el pedido de voto de confianza que ha pedido el ministro Thorne. En principio, porque la confianza que le otorgó esta representación ha sido defraudada. Se le encargó dirigir la política económica del país en beneficio de las grandes mayorías de peruanos y de peruanas. Y la situación que ha llevado a poner en entredicho esa confianza tiene que ver con que el ministro decidió usar el cargo público para interceder, para actuar como gestor de los intereses de una empresa privada, de Kunturhuasi, buscando que se modificara o que se cambiara el sentido de un informe que el propio ministro Vizcarra había reconocido era para construir una obra que se había hecho en base a un contrato lesivo para el país. ¿Y qué quería el ministro Thorne? Quería que el informe le diera luz verde a una obra que todos sabemos que, siendo necesaria para el Cusco, no puede hacerse en base a corrupción, no puede hacerse en base a beneficios de una empresa que, como sabemos, ayudó a solventar gastos de campaña del presidente y de una empresa que, como sabemos, estaba teniendo y usando el mecanismo de los lobbies para lograr que el gobierno decidiera sacar como fuera esa ansiada obra del Cusco. Y en ese sentido, presidenta, hemos expresado y se lo dijimos al presidente de la República cuando vino a hacer su discurso aquí en el Congreso. No queremos un país sometido a lobbies y a intereses empresariales, mercantilistas, que usan el Estado para hacer inmensos negocios aún a costa del bien común, aún a costa de los derechos laborales, de los derechos ambientales. Creemos en ese sentido que es inaceptable la presión que el ministro fue a ejercer buscando condicionar la asignación de recursos presupuestales de la Contraloría General de la República a la emisión de un informe favorable a la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Creemos, presidenta, que esa es una gravísima falta a la ética pública y a la confianza que se le otorgó. De otro lado, creemos que la política económica que el ministro está conduciendo, y se lo dijimos en la discusión de la ley de presupuesto, es centralista y recesiva. Un ministro al que le está faltando capacidad para que aquellos que vienen eludiendo impuestos, que son las grandes empresas, aquellas empresas que están consiguiendo que se retrasen la publicación de reglamentos, como ha pasado con el tema de las industrias alimentarias, y que luego logran sacar reglamentos a la medida y para que se cumpla en años posteriores. Una política económica que está llevando a desregulaciones ambientales sin importarle que ahora mismo hay ciudadanos, hay autoridades de Pasco
delante de las puertas del Ministerio de Salud sin que sea de la importancia y del interés para resolver problemas de unas operaciones mineras formales, grandes, pero que están generando contaminación, daños, envenenamiento a los propios trabajadores, a las madres de familia, a los niños de Pasco. Y en ese sentido, Presidenta, nosotros creemos que es muy importante que este Parlamento y que en ese sentido el Frente Amplio exprese que no va a dar voto de confianza por el ministro Torne y además es importante, Presidenta, que en las responsabilidades que nos toca desempeñar al frente del tema de la comisión, del grupo de trabajo que está viendo la investigación sobre la acusación al Contralor, estamos tomando en cuenta de las noticias que han llegado. El Consejo Universitario de Arequipa aún se reúne recién mañana para valorar el informe que tiene. Toda esa información la estamos pidiendo, respetaremos el debido proceso, pero en este caso estamos a un tema de confianza política y esa no la tiene, la ha perdido el ministro Torne. Me pide una interrupción el congresista Quintanilla, presidente. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Marco Arana. Nosotros queremos ser enfáticos en señalar de que no vamos a otorgar el voto de confianza al ministro Alfredo Torne, no tanto porque evaluemos sus cualidades personales, su calificación, su desempeño o sus antecedentes, sino fundamentalmente porque estamos en contra de la política económica que está implementando. Una política económica absolutamente centralista, como lo dijimos en el debate de la aprobación del Presupuesto General de la República 2017, en el cual el 75% de la inversión pública está en manos del gobierno central y solo un 25% en manos de los gobiernos regionales y municipales en conjunto. En segundo lugar, porque el modelo de contrataciones que está implementando el Estado, asociaciones público-privadas y obra por impuestos, que no son malas en sí mismas, sino con la forma como se están estableciendo y contratando por parte del Estado y también las adendas, da lugar a la corrupción. Tiempo adicional. Gracias. Y porque también la función contralora, fiscalizadora del Estado está totalmente venida a menos. Y el otro elemento, señora presidenta, es porque el enfrentamiento a la crisis económica que vivimos está siendo solo enfrentada buscando incentivos a la inversión privada. No estamos en contra de la inversión privada, bienvenida sea, pero la forma como se descuida el desarrollo del mercado interno y de la descentralización del país hace que esta política económica no beneficie ni a la descentralización, ni a las provincias, ni al país en su conjunto. Finalmente, señora presidenta, queremos ser enfáticos en la relación en torno al señor Edgar Alarcón. El Contralor debe irse. No cumple los requisitos que exige la Constitución de idoneidad y confianza ciudadana. Y una persona que no tiene la confianza del pueblo y no tiene las cualidades éticas y morales para el desempeño del cargo, debe cesar en un inmediato, señora presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Para que pueda terminar, congresista Arana. Gracias, presidenta. En la bancada del Frente Amplio, presidenta, consideramos que de ninguna manera debe renovarse la confianza al ministro Torne por los graves hechos que son de conocimiento de todo el país. Y esperamos, señora presidenta, y este Parlamento seguirá cumpliendo su rol de fiscalización y de control político, porque al no renovarse la confianza, esperamos que el ministro pueda ser reemplazado por un ministro que tenga el equilibrio adecuado entre la promoción empresarial y la distribución equitativa del ingreso, entre la promoción del crecimiento económico sin violentar derechos ambientales, entre las ganancias de las empresas que son justas y legítimas y los derechos laborales. Y en ese sentido mantendremos, como le dijimos en el voto de confianza y se lo dijimos también al propio presidente de la República desde la bancada del Frente Amplio, no queremos un Estado al servicio de los lobbies, no queremos un Estado al servicio de intereses mercantiles, empresariales. Sí, congresista, para que termine. Presidenta, al servicio de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Arana. En el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, el congresista Galarreta Velarde.
Presidenta, muchas gracias. Me pide las dos intervenciones del congresista Edu Vergara. Congresista Edu Vergara. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace más de 6 meses dimos una alerta sobre ese contrato y la adenda que para el ex ministro Vizcarra decía que era lesivo. Es más, el 23 de mayo todos fuimos testigos que el ministro Vizcarra renunció. Y hoy, 21 de junio, está pidiendo el voto de confianza del ministro Torner. 2 ministros importantes para este gobierno. Entonces nos preguntamos, ¿quién ocasionó esta crisis política? Y esta crisis política, Presidenta, tiene nombre y apellido y se llama Conturhuasi. Yo le quiero pedir al presidente, Presidenta, que deje de escuchar a esos asesores del odio, esos asesores que le hablan al oído y le dicen que somos confrontacionales, que somos obstruccionistas, que somos malos, porque en un par de semanas somos los malos de la película. Y no es cierto, Presidenta. Este Congreso le ha dado muestras claras a este gobierno para que pueda gobernar y le ha dado todas las herramientas que han exigido. Le hemos dado el voto de confianza, el presupuesto. En tiempo récord, en 48 horas, le hemos dado la ley de reconstrucción. Entonces tienen todas las herramientas necesarias para que hagan un buen gobierno. Dejen de victimizarse, señores del Ejecutivo. Este Congreso los va a seguir apoyando, como siempre lo hemos hecho. Que dejen de escuchar esa bulla que les hablan al oído, esa bulla de estos asesores que no entienden la democracia, que hemos sido elegidos. Solamente, Presidenta, para terminar, ojalá que ese nuevo ministro no esté ligado a Conturhuasi, porque eso sí le haría un daño para el país, Presidenta. Muchas gracias, congresista Galarreta. Gracias, congresista de Vergara. Continúa en el uso de la palabra, congresista Galarreta. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, estamos hoy día reunidos, todo el Pleno del Congreso, para solucionarle un problema político generado por el gobierno, una crisis política generada por el gobierno, como lo ha dicho el congresista Vergara y como lo han dicho otros parlamentarios, que no han tenido la capacidad de resolver. El ministro Alfredo Torner, que supongo su intención era pasar por una comisión ordinaria y que pase el Día del Padre, el fin de semana, y el audio vergonzoso no se venga a discutir al Pleno de la Nación como corresponde. Decidió no renunciar y el gobierno decidió prolongarlo. De una manera media confusa, que el Consejo Directivo ha asumido y ha tomado la decisión que había pedido el voto de confianza. El ministro Torner el fin de semana mandaba tweets diciendo que él no se iba a mover de su cargo, hasta que finalmente decidió aclarar con un oficio que él había pedido el voto de confianza. Pedido que ha sido así asumido por el Consejo Directivo. Y de acuerdo al artículo 132, Presidenta, el ministro finalmente también ha planteado una cuestión de confianza a los siguientes aspectos. El ministro Torner señala y dice: a mí me hubiese gustado venir a dar cuenta de mis labores. A mí me hubiese gustado venir a hablar del crecimiento, el empleo. Me hubiese gustado explicar cómo trabajamos juntos. Me hubiese gustado venir a explicar sobre las inversiones. Presidenta, finalmente estamos aquí ya no solo para ver la actitud, que algunos dicen que ha tenido una conducta intachable en el camino, el ministro Torner, parece que alguien lo contagia cuando llegó al gobierno. Moreno se contagió, Torner se contagió, no sé si los que los contagian son los que han participado de otro gobierno que está comprometido con corrupción en Odebrecht, porque si venía con una conducta intachable finalmente se ha contagiado. Y el ministro, Presidenta, nos ha dicho en un medio de comunicación un domingo que sí tomó el nombre del presidente de la República. Para toda la oposición eso es inaceptable, menos para la bancada de gobierno. Para toda la oposición, solo tomar el nombre del presidente de la República es un acto que un ministro debe inmediatamente renunciar, menos para la bancada de gobierno. Y entonces, Presidenta, cuando el ministro Torner
nos habla que le hubiese gustado venir al Congreso a hablar, nosotros también tenemos que señalar, Presidenta, al Congreso le hubiese gustado que el ministro Turner venga a hablar de cuánto ha crecido la economía, el PBI el último mes, y no el 0.17 el que ha hecho referencia el congresista Mulder. Nos hubiese gustado al Congreso que el ministro Turner venga a hablar de cómo ha promovido el empleo y no más bien cuántos puestos de empleo según gestión se han perdido en los últimos meses. Ahora se habla que estamos creciendo mejor que en el promedio de Latinoamérica. Me hacen acordar otra vez un déjà vu al gobierno de Humala, ¿no? Mirando a los demás, pues todos somos el tuerto en el reino de los ciegos, somos rey, por supuesto. Y no se acuerdan que todo este es el impulso de un crecimiento económico que viene de la reforma constitucional del 92 en economía. Pero, Presidenta, también nos hubiese gustado que el ministro venga a decirnos que las inversiones se han destrabado, pero no, seguimos con cientos de millones de proyectos, grandes proyectos trabados. Nos hubiese gustado, Presidenta, a este Congreso que el ministro Turner venga y nos diga cómo se ha mejorado la confianza en el sector privado, pero no, ha caído la confianza en del sector privado en el gobierno. Y entonces, Presidenta, como bien lo dijo el ministro ese día, las circunstancias son otras. ¿Y cuáles son las circunstancias, Presidenta? Las circunstancias son que nos hubiese gustado a este Congreso que el ministro venga y nos diga que está defendiendo el presupuesto y no que lo está negociando con el personaje que tiene que emitir un informe sobre un proyecto que está cuestionado. Y le hubiese gustado a este Congreso que el ministro venga y nos diga cuál es su visión sobre el aeropuerto de Chinchero y no que nos enteremos que él había dicho que este aeropuerto, que este contrato era malo, pero no denunciaron a nadie y se quedó callado. Y nos hubiese gustado, Presidenta, que el ministro Turner venga al Congreso a hablar de institucionalidad y no pretender en una reunión quebrar la institucionalidad de la autonomía de la Contraloría de la República. Y nos hubiese gustado que el ministro Turner venga al Congreso, Presidenta, a hablar de la lucha contra la corrupción y no recibir al Contralor hoy día cuestionado y que el señor Zavala no le contó que estaba cuestionado cuando recibió un oficio hace 6 meses antes de la reunión del señor Turner y el señor Contralor de la República. Pero, Presidenta, un país con gente honorable, con ciudadanos que trabajan día a día, su Congreso y su fuerza política mayoritaria en el Parlamento no puede de ninguna manera, si el ministro no nos acompaña en esos ideales y en esos principios, darle un voto de confianza. Un Parlamento honorable no puede, si el ministro de Economía nos ha demostrado esa actitud que como era una celada, él cayó. Si no era una celada, él se cuidaba de negociar el presupuesto de la República. Y entonces, Presidenta, estamos aquí cuestionando la actitud moral de un ministro y de esa reunión. Y estamos también, a su pedido, cuestionando su política pública, como establece el artículo 132. Porque si él es el ministro que tiene que velar por el presupuesto de la República del Perú y por una política pública de presupuesto, ese presupuesto estuvo conversándose, disculpen la expresión, en un audio de graves consecuencias. Finalmente, Presidenta, usando las mismas palabras que usó el ministro, que no se le entendió muy bien qué es lo que decía, Fuerza Popular tiene que decirle al pueblo peruano que también nos hubiese gustado que el ministro venga aquí y nos diga qué hizo con las facultades en materia económica, cuánto hizo por esas facultades, qué inversiones ha generado, qué crecimiento ha generado, cuánto empleo ha generado. Todas las cifras son negativas. No podemos, Presidenta, un país con tanta gente honorable que todos los días se rompe el lomo por... Tiempo adicional. Por trabajar, Presidenta, mantener a un ministro de Estado que no está a la altura, porque ese audio es muy revelador y que tampoco sus políticas públicas y que le ha puesto en confianza acá la representación están dando resultados. Fuerza Popular seguirá siendo una oposición democrática. Fuerza Popular seguirá poniendo al Perú primero. Pero este Parlamento y Fuerza Popular, Presidenta, tiene que negarle la confianza a un ministro que no nos quiere acompañar en esos
grandes principios y valores, que es hacer un país mejor. Sin esas conversaciones nefastas, Presidenta, y sin esos resultados que lo único que están generando es que el país no esté luchando realmente contra la pobreza, y esa es la política pública que también se rechaza, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Galarreta. Habiendo concluido el rol de oradores, los congresistas se van a marcar la asistencia mediante el sistema digital para votar la cuestión de confianza. Bien, en estos momentos entonces se va a proceder a registrar la asistencia para votar la cuestión de confianza planteada por el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alfredo Torne Vetter. Se va a registrar la asistencia respectiva. Es importante pues resaltar que luego de esta votación se va a proceder a la interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ya se encuentra en el Palacio Legislativo. El ministro del Interior va a concurrir al hemiciclo central del Congreso de la República para contestar el pliego interpelatorio. Vamos a recordar entonces, antes de lo que va a ser la interpelación al ministro del Interior, en la sesión del Pleno del 14 de junio fue admitida la moción de orden del día 2657 y se acordó que el día de hoy, 21 de junio, el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, concurra al Congreso de la República para absolver ante la representación nacional el pliego interpelatorio sobre la gestión y acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior respecto de diversos temas relacionados con la seguridad ciudadana en el Perú. Él va a responder 39 preguntas, de eso consta el pliego interpelatorio, mientras se continúa registrando la asistencia para votar. Vamos a cerrar asistencia, la cuestión señores de confianza. congresistas. Se cierra asistencia. Han registrado asistencia 100 congresistas. Vamos al voto de la cuestión de confianza. Queda el voto entonces, la cuestión de confianza. Si le otorgan la confianza, es verde. Si no le otorgan la confianza, será rojo. Bien, podemos observar entonces en pantalla la votación de cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas sobre esta cuestión de confianza planteada por el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alfredo Torne Vetter. La aprobación de la cuestión de confianza requiere el voto favorable de la mayoría simple de los congresistas presentes. No requiere pasar por el requisito de doble votación. Cuando la cuestión de confianza ha sido planteada, por ejemplo, en este caso, este voto de confianza ha sido planteado por el ministro de Economía, no por el presidente del Consejo de Ministros. Hay que resaltar este punto. Vamos a resaltar desde aquí, desde el Congreso de la República, que la cuestión de confianza es uno de los mecanismos de control político mediante el cual el Congreso hace efectiva la responsabilidad Congresista Espinosa, política falta su voto. de un ministro por un tema político. Vamos a cerrar la votación, señores congresistas. Cerrada la votación. ...85 en contra, 11 a favor, 2 abstenciones. A favor, 11 votos. En contra, 85. Abstención, 2 votos.
Ha sido rechazada la cuestión de confianza. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del Reglamento del Congreso, más Milagros Salazar, rojo. Aramayo, rojo. Foronda, rojo. ¿Alguien más? Son los miembros de la Comisión de Salud que han regresado. 88 en contra, a favor 11, abstenciones 2. La cuestión de confianza ha sido rechazada y de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del Reglamento del Congreso, se comunicará al presidente de la República la decisión del Congreso. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar todo lo anterior acordado. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Siguiente tema, señor relator. Concurrencia del Ministro del Interior para contestar el pliego interpelatorio. En la sesión del Pleno del 14 de junio de 2017 fue admitida la moción de orden del día 2657 y se acordó que el miércoles 21 de junio de 2017 a las 15 horas el Ministro del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias, concurra al Congreso de la República para absolver ante la representación nacional el pliego interpelatorio sobre la gestión y acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior respecto de diversos temas relacionados con la seguridad ciudadana en nuestro país. Ya se encuentra en el recinto del Congreso de la República el Ministro del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias, quien concurre al Congreso de la República para dar respuesta al pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2657, admitida en la sesión del 14 de junio del 2017. Con dicho fin se va a invitar a ingresar a la sala de sesiones y se suspende la sesión por breve término. Ya, recién.